Entonces, la gráfica nos ayuda. Si yo tengo los valores, nada más lo ubico. Si me dan la zona de rechazo, bueno, yo no la tengo que dibujar, ¿verdad? Si viene la figura, nada más observo, ubico el X barra, si estoy trabajando con el X barra, o si estoy utilizando el estadístico de prueba, probablemente tenga que calcularlo, y entonces si me dan la zona de rechazo, calculo el T, y luego lo ubico en la gráfica, y si cae en la zona de rechazo o no, ahí concluyo. Ok, muchas gracias, profe. De hecho, sería como más fácil, digamos, verlo gráficamente. Yo nada más ubico el valor. Lo que sí me deberían especificar cuál es la zona de rechazo, ¿verdad? Si la de color blanco o la de color verde. Eso nada más es lo que habría que especificar. Pero ya viendo la figura, si me dicen que la zona de color verde es la zona de rechazo, yo nada más ubico el valor que necesito determinar acá, ya sea que me quede aquí o me quede acá en alguna de estas zonas y ya puedo concluir. Gracias, profe. Muy bien. Y alguien ha escrito en el chat que de momento no. ¿Alguna otra duda? Ahora, por ejemplo, digamos, el dibujo no es obligatorio, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes están haciendo el ejercicio y lo están resolviendo a mano y papel y lápiz, entonces ustedes pueden dibujar ahí, ¿verdad? Hacer la campana y ubicar los datos y eso puede ir en la solución, no hay ningún problema. Muy bien, entonces acá el 4 está en la zona verde, que es la zona de rechazo, ¿verdad? Valores menores a este y valores mayores a este otro. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir, podemos considerar la alternativa como verdadera. Ahora, vamos a calcular el valor P. En el caso del valor P, necesitamos el T, ¿verdad? Necesitamos el T. Ya lo habíamos hecho antes, pero aquí lo volví a calcular. 2,60 es el T. Bien. Como la prueba es de 2 colas, entonces para calcular el valor P, yo puedo tomar lo siguiente. Voy a tomar a T y su opuesto, ¿verdad? Que eran menos 2,60 y 2,60. Y tomo el más pequeño entre ellos dos. Obviamente sería el negativo. Y calculo la probabilidad a ese valor. ¿De acuerdo? Y la multiplico por 2. Eso me daría el valor P. Entonces tomamos el T, que es 2,60. Y entonces voy a tomar este valor y su opuesto, es decir, 260 y menos 260. Tomo el más pequeño, que sería en R decirle, deme el mínimo entre estos dos. Y voy a calcular la probabilidad acumulada a ese valor. Y el resultado lo multiplico por 2. ¿Por qué por 2? Porque es una prueba de 2 colas, entonces la probabilidad tiene que multiplicarse por 2. Bueno, estoy viendo que no les agregué la tablita del valor P, pero igual se las puedo agregar aquí en la presentación para que ya esté incluida, cómo es el cálculo en cada una de las pruebas. Y recuerden que debo calcular la probabilidad para un valor T. Para eso ocupo el valor, los grados de libertad y utilizar la función PT. Y de acuerdo con este cálculo, la probabilidad me da 0,0159. Y la comparo con el nivel de significancia. Y recordemos, si el valor P es más pequeño o más grande que el nivel de significancia, es lo que nos permite concluir.
Vamos a ver si alguien recuerda. Si el valor es más pequeño, si el valor P que yo obtengo es más pequeño al valor de la significancia, ¿qué pasa con la hipótesis? ¿Se rechaza o no se rechaza? Se rechaza. Se rechaza, correcto. Entonces, en este caso, la significancia es del 5%. El valor P es 0.0159. Los comparamos. Obviamente es más pequeño. Entonces, al ser más pequeño el valor P que el nivel de significancia, entonces la hipótesis nula se rechaza. Es decir, podemos tomar la alternativa como verdadera. Eso significa decir que existen evidencias al nivel del 5% para indicar que el promedio real de este caso es significativamente diferente a 2,5, que fue lo que nos pidieron probar. ¿Preguntas? Bueno, obviamente son 3 métodos, ¿verdad? En el examen no se les van a pedir los 3, ustedes escogen cualquiera de los métodos. Si tuvieran que hacer un contraste de hipótesis, escogen cualquiera de los 3 para hacer el ejercicio. Ya vemos que la respuesta en cada uno de los 3 tiene que ser la misma, ¿verdad? Entonces ustedes escogen el que más les quede cómodo. O igual, la única situación sería que en un ejercicio particular les digan, bueno, haga el contraste utilizando este método específico. Entonces, ni modo, ahí sí tendríamos que aplicar el método que se nos pide. De lo contrario, queda libertad para cada uno de ustedes escoger cuál quieren usar. Muy bien. Entonces tenemos este primer ejemplo, listo. La segunda parte nos decía que calcular la potencia de la prueba. Entonces la potencia de la prueba la calculamos con la región de rechazo, que la encontramos en el segundo método que hicimos, ¿verdad? La región de rechazo. Habíamos dicho que la región de rechazo era para valores menores a 1,31 y valores mayores a 3,69. Recordemos, la potencia de la prueba es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo falsa. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de rechazarla es calcular la probabilidad de que X barra esté en la zona de rechazo. Eso significa que esté aquí o que esté acá. Entonces, como hay una O, eso significa que puedo sumar las probabilidades. Y en la potencia de la prueba yo necesito tener un valor alternativo para hacer el cálculo de la probabilidad. Y en el enunciado nos decían que usemos el valor alternativo de 4 para mi 1 y de sigma de 2,5. ¿De acuerdo? Eso decía el enunciado. Entonces aquí tengo los datos y voy a calcular la primera probabilidad de que X barra sea menor a 1,31. Eso sería el acumulado a 1,31 cuando el promedio es 4 y la desviación estándar sería 2,5 dividido entre la raíz de n, ¿verdad? O sigma, como lo llame acá. Y luego calculo la otra probabilidad, que es X barra mayor a 3,69. Eso sería 1 menos el acumulado a 3,69. Eso sería 1 menos P norm a 3,69 cuando el promedio es 4 y la desviación estándar es de sigma sobre la raíz de n. Y en este caso tendría la potencia de la prueba como la suma de esta probabilidad y esta otra. Es decir, en este ejercicio nos daría 0,7324. Si quisiéramos la probabilidad de error tipo 2, entonces si ya tengo la potencia de la prueba, recuerden que era 1 menos la potencia de la prueba.
Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Por el momento no. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo, entonces. Bien, en R hay una función que podemos utilizar, que es la función t.test, pero para poder usarla yo necesito tener los datos de la muestra, es decir, necesito tener todos los datos de la variable para poder usarla. Como en el siguiente ejemplo. Suponga que las notas del segundo examen parcial del curso de probabilidad y estadística realizado durante el segundo ciclo sigue una distribución normal. Para el grupo 04 las notas son 88, 33, etc. Se desea probar que el rendimiento poblacional promedio de la prueba fue de 65. Si consideramos el supuesto de que las calificaciones se distribuyen normalmente y se utiliza una significancia del 4%, indique si los resultados muestrales contradicen la afirmación. Entonces, primero vamos a plantear las hipótesis. Vamos a plantear las hipótesis en términos estadísticos y en términos del problema. Entonces, ¿cómo lo podríamos plantear en términos estadísticos? ¿Cuáles serían las hipótesis? La nula sería que mu es igual a 65. Correcto, mu igual a 65, entonces la alternativa, ¿qué sería? Y que es distinta a 65. Es diferente a 65, muy bien. Ahora las vamos a interpretar en términos del problema. ¿Cómo quedaría la hipótesis nula en términos del problema? ¿Cómo se redacta la hipótesis nula? El rendimiento promedio real en la prueba del curso sería de 65. Uh-huh. Ajá, muy bien. Entonces, la nota o el rendimiento promedio real en la prueba del curso probabilidad estadística es de 65. ¿Y cómo quedaría la alternativa? Lo mismo, nada más que con significativamente distinto a 65. Uh-huh. Ok, entonces diríamos que el rendimiento promedio real en el examen parcial del curso de probabilidad y estadística es significativamente diferente a 65. Ahí estarían entonces las dos hipótesis. Ahora, este ejercicio me dan los datos de la muestra. ¿Cuántos datos tiene esta muestra? ¿14? 14. Ok. No nos dan la desviación estándar poblacional, ¿cierto? Entonces eso significa que para hacer el contraste tengo que utilizar ¿qué tendría que utilizar para hacer el contraste? ¿La distribución T o la distribución Z? La T. La distribución T, correcto. La muestra es pequeña, ¿verdad? Son 14 datos y no tengo la desviación estándar o en su defecto la varianza poblacional, entonces necesito aplicar T. Podemos resolverla de dos maneras. Uno es utilizando el procedimiento anterior, ¿verdad? Haciendo los cálculos.
Y la otra es utilizando la función de rt.test, que nos permite hacer el contraste cuando yo tengo los datos de la variable, todas las observaciones. Bien, entonces, antes de hacer ningún cálculo, vamos a determinar la zona de rechazo para este contraste. Entonces, voy a darles un par de minutos para que ustedes la determinen, la zona de rechazo. Valores de X bar menores o mayores a, si es de 2 colas, que en este caso sí lo es, ¿verdad? Puesto que ya planteamos que la hipótesis alternativa implica una diferencia. Y entonces plantearíamos la zona de rechazo. Ya tenemos el mu sub 0, por lo tanto podemos llevar a cabo el cálculo utilizando una significancia del 4%. Entonces, para que lo hagan un momentito a ver cómo les va. Voy a pasarle los datos porque en los datos ocupan calcular la desviación estándar, ¿verdad? Que necesitan para poder utilizar las fórmulas. Y ahí están los datos en el chat para que calculen la desviación estándar. ¿Recuerdan cuál era cómo se calculaba la desviación estándar en R? La verdad no. Ok, sería con la función SD y escriben los datos dentro del argumento. Con el vector, con la función C, ¿verdad? De concatenación. No, aquí no lo ocupan, perdón. Sería 19.54. Vamos a ver. ¿Alguien más que tenga el resultado de la desviación? Si le dio igual o le dio diferente.
Bueno, efectivamente la desviación estándar es 19.54. Ese sería el valor de ese que deberían usar. Ese que es el reemplazo de sigma, ¿verdad? Ajá, es en lugar de sigma. ¿Sí? Y luego se calcula el t para este ejercicio, utilizando, dice, la significancia del 4%. Entonces sería calcular el t. ¿Cuánto les daría el t? Ok, ajá, muy bien, y entonces ahora el valor t, el t de alfa medios con n-1 grados de libertad, ¿cuánto nos da? En este caso, alfa normal sería eh, 96. 0.04. Ajá, exacto. Pero por ser prueba de dos colas ocupamos el alfa medios. Ok. N sería el número de datos y el número de datos son los 14 que tenemos ahí, ¿verdad? Ujú, exacto, n es el total de datos o el tamaño de la muestra. Que sería 14. ¿Cuánto les da ese valor? Aquí el promedio sería 65, ¿verdad? El promedio, ajá, del conjunto de datos, 65. Pero ese El, es el mío sub 0, correcto. Ajá. Porque el promedio entonces, también está el de la muestra, ¿de acuerdo? Que sería el X bar. o sea, es sacar el promedio de todos esos datos que están ahí. Sí, para poder compararlo con la región de rechazo, para ver si está dentro de la región de rechazo o está fuera de la región de rechazo, para ver si la hipótesis se acepta o no. Entonces, Ok, primero ocupamos los límites de rechazo y luego comparamos con el promedio. Como en este ejercicio no nos lo dan, sino que nos dan los datos, entonces debemos calcular el promedio de los datos. y el promedio sería así, sin hacer el clásico promedio con todos los números de datos que uno le dan ahí. Ajá, exacto. Y si van a usar R, entonces sería min del vector de los datos, ¿verdad? Y ese le daría el promedio. Ujú.
Sí, que sería 62.07, 07. creo. Ajá, Ajá. de acuerdo, sí. Ese sería el X barra. Entonces el mío sub 0 sí es de 65. De acuerdo, sí. La respuesta me dio negativo, no sé si está acá bien. Bueno, vamos a ver entonces. El Q, en este caso, perdón, el T, ¿cuánto le dio? Menos 0.56. Sí, a mí también. ¿Menos cuánto? 0.56. Ah, ok, pero entonces ustedes usaron el estadístico de prueba. Están usando el otro criterio, pero entonces vamos a ver. El que ocupábamos calcular aquí era el T de alfa medios con n-1 grados de libertad. No sé si ese lo calcularon con la función QT. Creo que me equivoqué. Sí, porque ese valor T que me dicen es X barra menos mu entre S sobre la raíz de n. Así lo calcularon. En mi caso es que utilicé el alfa normal, no Ajá. el dividido Ah, entre 2. ok, entonces vamos a... Bueno, pero no debería haberle variado mucho. Profe, QT, ¿cuándo es que se utiliza? Ok, el QT es para calcular el T de alfa medios. Entonces, cuando vamos a hacer la prueba con T, yo necesito el T de alfa medios para definir la región de rechazo. Entonces, voy a devolverme un toquecito a la fórmula. Aquí está la tabla, ¿verdad? Esta es la tabla. Estamos trabajando este primer método. Entonces, esta es la región de rechazo. Yo ocupo este valor, T de alfa medios con n-1 grados de libertad. Ya todos los otros datos los tenemos, solo nos falta este. Y ahí es donde yo uso QT para calcular este valor. Recuerden que era QT de 1 menos alfa medios con los n-1 grados de libertad. Entonces, en este caso sería 1 menos 0.02 y los grados de libertad serían 14 menos 1. Sería de esta forma. Aquí yo le puse el alfa entre 2, pero de una vez le pueden poner 0.02, ¿verdad? Entonces es el QT 1 menos 0.02 entre 2
y 14 menos 1. Y ese valor es 228. Perdón, profe, ¿cuál es la función del Qt? Es que yo trabajo en Excel, entonces me pierdo con ese. Ah, en Excel, ya le Ajá. di. Vamos a ver. Profe, a mí los límites me dieron 53,08 y 76,91. Ok, ya vamos. Voy a ver lo del T. ¿Cuánto era la confianza? La significancia era del 4, ¿verdad? Ok, entonces en Excel hay que tener un cuidado nada más. Voy a compartirle el Excel. Ajá. Entonces, en el caso de Excel hay una función que dice distribución T inversa. Ajá. ¿Ok? Y entonces le va a pedir la probabilidad y le va a pedir los grados de libertad. Entonces, la probabilidad, en este caso, hay que tener un poco de cuidado porque no hay, digamos, en R es 1 menos, ¿verdad? 1 menos el alfa medios. En Excel no es necesario el 1 menos alfa medios, sino que se escribe de una vez el valor. Y no hay que dividir entre 2 porque la fórmula de Excel es la prueba de 2 colas, entonces él divide entre 2 automáticamente, entonces tiene que digitarle 0.04 y los grados de libertad, que son 13, nada más, y ahí le daría el valor. Ajá. Entonces ese es el cuidado que hay que tener Excel, porque se le da el valor del alfa, nada más, no como en R, que se le da el 1 menos alfa medios, y si es una prueba de 2 colas, entonces usted le da el valor y en Excel él lo divide entre 2 automáticamente y te calcula ese valor. Ok, gracias, profe. Ese 13, ¿cómo fue que salió? Los 13 son los grados de libertad, que es n menos 1, entonces la muestra es de Ah, 14, los grados de libertad serían 13. ok. Gracias, Ah, profe. listo. Muy bien. Entonces, ahora los compañeros que dijeron antes lo de la región de rechazo, a ver si nos pueden repetirla, los límites, ¿cuáles eran? A mí el límite inferior me dio 53,08 y el límite superior 76,91. 76,91. Ok, ¿a alguien más le dio diferente o le dio igual?
Vamos a ver. Ok, 5308 y 7691. Ok, el límite inferior está correcto. Y el límite superior también. Efectivamente, esos serían los límites para la región de rechazo en este contraste. Lo que hacemos ahora es comparar el X barra, a ver si es más pequeño que 53 o es mayor a 7692 o se encuentra en medio de ellos dos. ¿Qué pasa con el X barra? Sería en medio, entonces Ajá. no se rechaza. Entonces no se rechaza la hipótesis, correcto. No se rechaza. No se rechaza H0, muy bien. Bien, ya hicimos el contraste, entonces utilizando la región de rechazo. Voy a compartirles acá la presentación, las hipótesis, aquí están planteadas, y entonces cómo interpretamos ese resultado. Ya con las hipótesis que aquí tenemos, que ya ustedes definieron, vamos a la respuesta, cómo se interpreta ese resultado. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Es decir, cuando no se rechaza la hipótesis nula, se dice que no existen evidencias para considerar la alternativa. Entonces, no existen evidencias al nivel del 4% para decir que el rendimiento promedio real en la prueba del curso es significativamente distinta de 65. Esa sería la conclusión. No existen evidencias al nivel del 4% para decir que el rendimiento promedio real en la prueba del curso es significativamente distinto a 65. Ahora, usando el estadístico de prueba, sería esto, ¿verdad? Tenemos que calcular menos t de alfa medios con n-1 y t de alfa medios con n-1. Y luego calculamos el valor t, que es x barra menos el mu sub 0 dividido entre s sobre la raíz de n, y los comparamos. De acuerdo. Nada más que aquí tengo un error porque este valor de t de alfa medios con n-1 lo calculé con el 5%, por eso me da 2.16, pero es 2.28. Nada más hacer ahí la corrección. Era 4% y yo puse 5% en la fórmula. Entonces nada más
tener en cuenta ese detalle. Entonces el valor T que ya lo calculamos es 2,28 y ocupamos el negativo, entonces sería 2,28 y menos 2,28. Y vamos a calcular el T, que sería el X barra menos mu sub 0. Y lo dividimos entre S sobre la raíz de N. Ese valor es menos 0,56. Y lo comparamos con los dos límites que tenemos acá. Como puede verse, se encuentra entre ellos dos, es decir, está en la zona de no rechazo, que coincide con el resultado anterior, ¿verdad? Y como les decía, esta prueba la podemos llevar a cabo usando la función t.test que yo les indiqué. Entonces, sí, pero para realizarla ocupo tener los datos. Entonces, yo voy a crear un vector con los datos, lo voy a llamar rendimiento. Entonces, en este vector voy a tener los datos. La función necesita el mu sub 0, necesita la hipótesis alternativa, que cuando es de diferente, ¿verdad? Es una prueba de dos colas, entonces aquí hay que decirle que es la prueba de dos colas. Y necesita el nivel de confianza, es decir, el 1 menos alfa. Aquí le escribimos 1 menos alfa porque la función inmediatamente al alfa lo divide entre 2 y realiza el contraste por ser una prueba de dos colas. Y como esta función hace varias cosas, nosotros le vamos a decir que nos imprima el estadístico de prueba. Entonces, con el signo de dólar, fuera del paréntesis, le decimos que imprima el estadístico. Bien, y acá yo le agrego el t de alfa medios y el t de alfa medios que habíamos calculado antes y lo comparo con el valor t que me va a dar la prueba. Y vean que tenemos los mismos resultados anteriores, menos 2,16 y 2,16 serían los límites, y el valor t, el estadístico de prueba, sería menos 0,56 tal y como resultó anteriormente. Y entonces ya comparamos, habíamos dicho que está entre ellos, es decir, se encuentra en la zona de no rechazo, por lo tanto la hipótesis no se rechaza. Esa la pueden usar, no es obligatoria, nada más es un elemento adicional del curso que incluso, digamos, la pueden aplicar en el proyecto, ¿verdad? Si tienen que hacer una prueba de hipótesis donde tienen que aplicar T en la base de datos que ustedes tienen, entonces pueden usar esta función para hacer el contraste. Y la otra sería calcular el valor P, muy similar como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces ese se los dejo ahí ustedes como ejercicio, que calculen el valor P, para ver más o menos cómo les va. Y con esto terminamos la distribución. Bueno, aquí está la representación gráfica, ¿verdad? Que también el valor T, la distribución T, el valor que nos da es menos 0,56 y los límites eran menos 2,28 y 2,28. Como puede verse, el valor T que calculamos está en la zona de no rechazo, por si queremos verlo gráficamente. Entonces, con esto terminamos lo que es el contraste de hipótesis para la media de una población normal. Los tres tipos de casos: sigma conocida y sigma no conocida. Y en el caso de sigma no conocida debemos diferenciar si la muestra es grande o la muestra es pequeña. Ahora vamos a trabajar
el contraste de hipótesis para el otro estadístico, que es la proporción. Para el otro parámetro, perdón, que es la proporción. Entonces, en el caso de la proporción, nada más un detalle, que la proporción muestral, definida como X entre N, esta expresión sigue una distribución normal con promedio P y desviación estándar P por 1 menos P entre N. Eso significa que si nosotros vamos a hacer un contraste de hipótesis para la proporción, podemos usar la distribución normal. Esto es lo que nos indica esta expresión de acá. Es decir, yo puedo usar el Z para llevar a cabo los contrastes de hipótesis, muy similar a lo que estábamos haciendo ahora con respecto al promedio. Bien. Y esta expresión, ¿verdad? Z igual a P minúscula menos un P sub 0 dividido entre la raíz de P sub 0 por 1 menos P sub 0 entre N. Esa variable tiene una distribución normal estándar. ¿De acuerdo? Esto es que yo puedo usar el estadístico de prueba Z para llevar a cabo entonces el contraste de hipótesis. Entonces veamos las hipótesis que podríamos plantear para una proporción. Entonces la hipótesis nula sería P mayúscula igual a P sub 0 contra la alternativa P diferente a P sub 0. La nula, P menor o igual a P sub 0 contra la alternativa de P mayor estricto a P sub 0. Y P mayor o igual a P sub 0 contra la alternativa de P menor estricto a P sub 0. Esas serían las tres hipótesis que vamos a contrastar. En el caso de la proporción, jóvenes, tenemos una situación que no hay que dividir los casos como en el caso de la media, ¿verdad? Que teníamos 3 casos distintos. Aquí no. Aquí siempre trabajamos con muestras grandes para que estos contrastes tengan sentido. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces las dos observaciones anteriores y las hipótesis que planteamos acá, nada más resumir que para realizar estos contrastes podemos usar la distribución normal precisamente por las dos observaciones que hicimos anteriormente. Es decir, puedo utilizar los valores de Z para llevar a cabo los contrastes. Entonces vamos a definir los métodos de trabajo. Entonces, primero la zona de rechazo. Si estamos haciendo un contraste para P, ¿cuál sería la zona de rechazo? Entonces va a ser la siguiente. Aquí, jóvenes, una observación nada más. En la presentación se me olvidó y yo usé P techo para la proporción de la muestra. Sin embargo, en las fórmulas del folleto del curso se usa P minúscula sin el techito, ¿verdad? Que es otra forma. Entonces nada más hacer esa observación. Y la P mayúscula es la P de la población. Nada más ese detalle. Entonces, en el caso de la zona de rechazo, si la prueba es de 2 colas, es decir, la alternativa plantea una diferencia, la zona de rechazo se calcula así: P sub 0 menos Z de alfa medios por la raíz de P sub 0 por 1 menos P sub 0 entre N. Y la otra región sería para valores de P mayores a P sub 0 más Z de alfa medios por la raíz de P sub 0 por 1 menos P sub 0 entre N. Ahora, si la hipótesis alternativa plantea el mayor estricto, entonces la región de rechazo sería valores de P mayores a P sub 0 más Z de alfa por la raíz de P sub 0, 1 menos P sub 0 entre N. Y en el caso de que la hipótesis alternativa plantee P menor estricto a P sub 0, entonces la región de rechazo sería para valores de P menores a P sub 0 menos Z de alfa por
la raíz de P sub 0, 1 menos P sub 0 entre N. Es decir, P sub 0 más el error, P sub 0 menos el error en estos casos. ¿Preguntas? Esa sería la región de rechazo. ¿Alguna duda hasta acá? Nada más es manejar las fórmulas, ¿verdad? Que en el caso pueden tenerlas a mano, ¿verdad? Para poder identificar y aplicarlas para los diferentes problemas. Entonces vamos a ver este ejemplo. ¿Alguien que lo quiera leer? Yo lo leo si quiere, profe. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Un reciente estudio del Consejo Nacional de Rectores CONARE sobre empleo señala que alrededor del 20% de todas las personas graduadas en carreras de ciencias sociales encuentran trabajo en su especialidad en menos de 2 años de haberse egresado de bachillerato. Una muestra aleatoria de 500 personas reveló que el 90 de ellas encontraron trabajo en su campo de especialidad en menos de 2 años a partir de su graduación de bachillerato, con una significancia de 4%. Investigue si se puede decir que la afirmación del estudio de CONARE respecto a los graduados de ciencias sociales es cierta. Muy bien. Entonces aquí nos hablan de el 20% de todas las personas graduadas en carreras de ciencias sociales encuentran trabajo en su especialidad en menos de 2 años de haberse graduado. Ese 20% representa una proporción. Y el estudio se realiza con una muestra de 500 personas y dice que de las 500, 90 encontraron el trabajo bajo las condiciones dadas. Entonces usemos una significancia para probar la hipótesis de CONARE. Entonces la hipótesis de CONARE es la nula o la alternativa. Lo que plantea CONARE, ¿es la hipótesis nula o es la hipótesis alternativa? ¿Qué me dicen ustedes? La nula, ¿no? Es la hipótesis nula, ¿ok? Y entonces, ¿cómo se plantea en términos estadísticos la hipótesis nula? Profe, disculpe, usted me podría repetir, bueno, podría volver a explicarme ahí como en resumen, ¿cómo es que sabe uno, digamos, cuándo es la hipótesis nula y cuándo es la alternativa? La hipótesis nula siempre lleva una igualdad. ¿De acuerdo? Siempre se indica Ok. una igualdad. Entonces puede decir es igual a, es de, es alrededor de, es al menos de o es a lo sumo de. Todas esas palabras significan igualdad. Ah, ok, está bien, profe. ¿De acuerdo? Entonces recordar, puede decir igual a, es de, puede decir a lo sumo de, puede decir al menos de o puede decir alrededor de. Y si fuera la alternativa, probablemente va a decir que es diferente de, que es menor a o que es mayor a. Entonces, ¿cómo quedaría la hipótesis nula en términos del problema? Es una proporción, ¿verdad? Entonces, como dice alrededor de, eso es igual a, entonces P mayúscula igual a 0,20 o en 20%, como ustedes quieran manejarlo. Es más fácil pasarlo a la notación de relativo de 0 a 1.
Perdón, profe, otra vez. Otra vez que, perdón. Lo de la P, no, con el 20% no logré escucharlo si era minúscula o mayúscula. Ok, sí, la hipótesis nula es la P mayúscula, ¿verdad? Ujú. Entonces es igual a 0.20 o igual a 20%, como usted quiera manejarlo. Ujú. Lo que pasa es que en las fórmulas, para generar menos equivocación, es mejor utilizarlo en escala de 0 a 1, ¿verdad? Entonces manejarlo como 0.20. Ujú. Esa sería nuestra hipótesis nula. ¿Y la hipótesis alternativa qué plantearía? Que ese porcentaje eh, de personas graduadas en esa carrera encuentran trabajo en la especialidad en más o igual a 2 años. Bueno, esa condición es la misma, lo que cambia es el porcentaje. Entonces el porcentaje es de 20%. Entonces la hipótesis alternativa es P diferente a 0,20. Y lo otro de menos de 2 años es la condición o es de la parte de la característica de interés. No es que es el que se usa para cambiar la alternativa. Yo creía que se aplicaba como el contrario. Sí, se aplica el contrario, pero al valor establecido. Entonces, cuando usted establece que P es igual a 0,20, la alternativa sería P diferente a 0,20. No tiene que ver con ese menos de 2 años. Ese menos de 2 años es parte de la característica que estoy estudiando. Ya. Ya estoy estudiando aquellas personas que encuentran trabajo en menos de 2 años. Esa es la característica. Ujú. Entonces, esa proporción de personas puede ser de 20% o puede ser diferente al 20%. Muy bien. Aquí están las hipótesis. Entonces, P igual a 0,20 contra la alternativa de P diferente a 0,20, y en términos del problema es escribir la redacción muy similar a como viene ahí, ¿verdad? La proporción real de personas, aquí como es la proporción, entonces es proporción real de personas graduadas en carreras de ciencias sociales que encuentran trabajo en su especialidad en menos de 2 años de haberse egresado de bachillerato es de 20%. Contra la alternativa, que sería la proporción real de personas graduadas en carreras de ciencias sociales que encuentran trabajo en su especialidad en menos de 2 años de haberse graduado o de haberse egresado de bachillerato, es significativamente distinta, de 20% o de 0,20, como ustedes quieran manejarlo ahí. Bien, entonces ya podemos establecer la zona de rechazo. Tenemos todos los datos, nada más lo que debemos calcular son estos valores. Tenemos el P sub 0 y tenemos el N. Y tenemos el alfa que nos decía en el enunciado que usemos un nivel del 4%. Entonces podemos calcular la región de rechazo. Simplemente reemplazamos en la fórmula y utilizamos las dos regiones porque es una prueba de 2 colas, ¿verdad? Implica una diferencia. Entonces vamos a hacer los cálculos y luego lo comparamos con la proporción de la muestra. Este P representa la proporción de la muestra, que en este ejercicio, ¿cómo se calcularía? Voy a devolverme, por si no se acuerdan. ¿Cómo se calcularía el P, la proporción muestral, es decir, el P minúsculo? ¿Cómo se calcula ese P? Bueno, ahí vienen los datos de la muestra. Dice que de 500 personas, 90 cumplieron con esa característica. Entonces la proporción, recuerde, es X entre N, 90 entre 500. Ese sería el valor de la proporción. Entonces aquí están los datos.
El alfa es de 4%. Ocupamos el alfa medios por ser una prueba de 2 colas. El P sub 0 es 0,20. El N es 500. El X es 90 y por lo tanto el P sería X entre N. Calculamos el Z de alfa medios. Sería con norm de 1 menos alfa medios. Calculamos el límite de rechazo que era P sub 0 menos el Z de alfa medios por la raíz de P sub 0 por 1 menos P sub 0 dividido entre N. Y el límite superior que sería el P sub 0 más la expresión anterior. Aquí, bueno, yo puse de una vez 0.80, ¿verdad? Pero ustedes si quieren entre paréntesis ponen 1 menos 0,20 o como ustedes gusten manejarlo. Recuerden que ese es 1 menos el P sub 0. Y un error muy frecuente, jóvenes, para que ustedes lo tengan presente, es que aquí en esta raíz lo que se usa es el P sub 0. Entonces es muy dado a que la gente utilice el P aquí adentro, pero en aquí adentro es el P sub 0, para que tengan cuidado. Entonces, haciendo los cálculos, el límite inferior nos da 0.1633 y el superior 0.2367. Y el P nos da 0.18. Entonces yo comparo este valor con estos dos para ver si está fuera de ese rango o está dentro de este rango, para ver si la hipótesis nula se rechaza o no. Recordando lo anterior, la hipótesis nula se rechaza si P es menor a 0,16 o mayor a 0,2367. De acuerdo con el dato, ¿qué pasaría con esta hipótesis? No se rechaza. No se rechaza. Correcto. Esta hipótesis no se rechaza, entonces podemos considerar que el 20% es el valor poblacional. Sin embargo, recordemos que cuando la hipótesis nula no se rechaza, respondemos diciendo que no existen evidencias para. Ok, entonces antes de ver la conclusión, nada más la representación gráfica. Tenemos la zona de rechazo, 0,1633, 0,2367 en adelante. El valor P que calculamos, 0,18. Entonces nos cae en la zona de color blanco, que representa la zona de no rechazo. Si quieren hacer el dibujo para ayudarse en gráficamente. Bien, entonces aquí estaría la interpretación, ¿verdad? La hipótesis nula no se rechaza. Es decir, podemos decir que no existen evidencias al nivel del 4% para considerar la alternativa. Recuerden. ¿Y qué decía la alternativa? Que la proporción real de personas graduadas en carreras de ciencias sociales que encuentran trabajo en su especialidad en menos de 2 años de haberse egresado de bachillerato es significativamente distinta de 20%. Y así resolvemos el contraste de hipótesis utilizando la región de rechazo para una proporción. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro la proporción? En la proporción no hay mucho problema, ¿verdad? Porque solamente usamos Z. Entonces aquí no hay que estar investigando como en la media, si la desviación estándar es dada o no es dada, para ver si uso Z o utilizo T. En la proporción usamos Z porque trabajamos con muestras grandes siempre. Ahora, el otro método es el estadístico de prueba. ¿Cómo calculo el estadístico de prueba en un contraste de la proporción? Entonces, en el caso de la proporción, el estadístico se calcula así. P menos P sub 0
dividido entre la raíz de P sub 0 por 1 menos P sub 0 entre N. Y el P minúscula, recordemos que es el P muestral, es decir, la proporción muestral. Y cuando tengo el estadístico de prueba, lo puedo comparar para determinar la región de rechazo o de no rechazo para la hipótesis. Entonces, en el caso de la proporción, ¿con qué valores se compara? Entonces, una vez que calculen el Z, si la hipótesis alternativa es de una diferencia, entonces el Z se compara con menos Z de alfa medios y con Z de alfa medios. En el caso de que la hipótesis alternativa sea mayor estricto, entonces el Z se compara con Z de alfa. Si es mayor, la hipótesis se rechaza, de lo contrario no se rechaza. Y en el caso de que la hipótesis alternativa sea de menor estricto, el Z se compara con menos Z de alfa. Si es menor a ese valor, entonces la hipótesis se rechaza. Es el mismo principio que usábamos también en la media, ¿verdad? Comparábamos el estadístico con un Z o con un T cuando usábamos la distribución T. En este caso solamente usamos valores de Z. Pues podemos ya aplicar el ejercicio anterior y resolverlo utilizando el estadístico de prueba. Entonces aquí está el mismo ejemplo, nada más que ahora lo vamos a resolver utilizando el estadístico de prueba. Entonces tenemos los datos otra vez, el alfa, que es del 4%. Ocupamos el alfa medios, era una prueba de 2 colas que ya lo habíamos definido. Tenemos el P sub 0, que es de 0,20. Tenemos N, que es 500, el X, que es 90. Y vamos a calcular entonces el P, que sería X entre N. Calculamos el Z de alfa medios con el Q-norm, ¿verdad? Y ahora calculamos el Z. Entonces el Z, el P minúscula, le restamos el P sub 0. Y lo dividimos por la raíz de P sub 0 por 1 menos P sub 0 entre N. Y calculamos los límites de rechazo. Entonces los límites de rechazo serían con el Z de alfa medios. Sería el Z de alfa medios y su opuesto. ¿De acuerdo? Entonces sería multiplicarlo por menos 1. Entonces el Z da 2.05, el Z de alfa medios. Y requiero su opuesto, entonces sería menos 2.05. Y el valor de Z de la fórmula nos daría menos 1.11. Lo comparo con estos dos valores para ver si es más pequeño que este, o para ver si es más grande que 2.05, o para ver si se encuentra entre ellos dos. De acuerdo con los resultados, ¿qué pasa con Z? No se rechaza. No se rechaza. Que obviamente tiene que concordar con la solución anterior, que usamos la región de rechazo y la hipótesis no se rechazó, ¿verdad? Y aquí pues obviamente tiene que coincidir el resultado, que no se rechace. Aquí está, si queremos hacer el dibujo, la distribución de Z. Tenemos menos 2.05 y 2.05, los límites para la región de rechazo, prueba de 2. Lo que está en verde sería que se rechaza, lo que está en blanco significa que no se rechaza. Y el valor que nos dio es menos 1.12, que está en esta zona, y por lo tanto podemos ver que la hipótesis no se rechaza. ¿Dudas con respecto al estadístico de prueba en la proporción? Bueno, en realidad no es complicado, ¿verdad? Es solamente tener la fórmula a mano, saber aplicarla y comparar los resultados nada más. Profe, ¿esta presentación ya está en el aula? Creo que la de la proporción no, pero ahora después de clase la subo.
Ok. Muy bien. Bueno, aquí lo que decíamos, ¿verdad? Menos 205 y 205 y menos 1,12 está entre ellos, significa que no se rechaza. Eso significa que no existen evidencias para considerar la alternativa. Entonces decimos evidencias al nivel del 4% y seguidamente indicamos lo que dice la alternativa. Muy bien. Y en el caso del valor P, entonces como es una prueba de dos colas, vamos a tomar el Z y su opuesto y tomamos el mínimo entre ellos dos. Calculo la probabilidad de ese valor y la multiplico por 2. Eso me daría el valor P. Por ser una prueba de dos colas. Entonces, el mismo ejemplo. Ya tenemos el Z, lo habíamos calculado, pero aquí lo vuelvo a calcular. Y entonces el Z nos da menos 1,16. Entonces voy a tomar ese valor y su opuesto. Es decir, tomo el valor negativo y el positivo. Y tomo el más pequeño entre ellos dos. Para decírselo a R, le digo que escoja el más pequeño entre este y este, es decir, con la función min. Y calculamos la probabilidad acumulada a este valor. Y el resultado de eso lo multiplico por 2. Y esa probabilidad es 0,2635. En el caso del valor P, se compara con la significancia. Si es mayor, no se rechaza. Si es más pequeña que la significancia, entonces sí se rechaza. Y aquí lo vemos, 0,26 es mayor que la significancia del 0,04. Por lo tanto, la hipótesis nula no se rechaza, que concuerda con los dos procedimientos anteriores, ¿verdad? Que no rechazamos la hipótesis. Es decir, no existen evidencias al nivel del 4% para considerar la alternativa. Bueno, igual aquí tengo que agregarle la tablita del cálculo de P porque no se las agregué. Profe, esa tabla está y la presentación ahorita la pone en la tabla o sube nada más la tabla después. No, yo edito la presentación y la agrego ahí ya. Ok, gracias. Sí, aquí la agrego para que, entonces antes de esta, iría la tabla que iría acá, nada más que se me olvidó agregarla también. Entonces ahí la agrego y ya les queda cómo se tiene que calcular el valor P para cada prueba de hipótesis. Entonces lo que se ocupa es calcular el Z, que ya vimos cómo es que se calcula. Y para el caso de una prueba de dos colas, yo tomo el valor más pequeño entre Z y su opuesto y calculo la probabilidad acumulada a ese valor y el resultado lo multiplico por 2 por ser una prueba de dos colas. Muy bien.
Bueno, y acá entonces viene otro ejemplo para que lo resuelvan. Creo que está resuelto bajo los 3 métodos, entonces ahí lo pueden revisar, pero primero traten de hacerlo cada uno utilizando los 3 métodos, a ver cómo les va. Y por hoy entonces estaríamos quedando acá. Recordarles nada más a las personas que se conectaron tal vez después de que yo había hecho el comentario de que participen en la evaluación docente si no lo han hecho, ¿verdad? Para que hagan la evaluación del curso y que la fecha de entrega del proyecto se cambió y ahora la fecha límite de entrega es el 11 de noviembre, para que lo tengan presente. Se les dio unos días más para que puedan terminar el proyecto. Ok, muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces por hoy quedaríamos acá. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Profe, una Profe, consulta. Ajá.